Muchísimas gracias. Para mí es un gusto estar de nuevo acá participando en esta instancia de este congreso itinerante, esta vez aquí en Huehuetenango, donde estoy por primera vez, y compartir con Jorge esta mesa y esta tarde en la que hemos tenido un montón de coincidencias conceptuales. Así que voy a seguir hablando de algunas de las mismas cosas, pero como nos decía Sara, la idea es poder profundizar en las ciudades resilientes y las infraestructuras resilientes también, ¿no? Desde esta nuestra perspectiva de América Latina y el Caribe fundamentalmente, y con la experiencia de ese punto que les marqué ahí, que es del lugar de donde vengo, que es de Uruguay. Y en ese sentido, quería comentarles algunos números, algunos ya fueron presentados, pero para que ustedes los puedan ver con más claridad, cuál es nuestro contexto, ¿no? Y entre las cosas que me gustaría resaltar de este contexto es, como decíamos ayer, también no solo las fotos, sino ver de dónde venimos. Y, por ejemplo, en el año 1968, el porcentaje de urbanización de América Latina y el Caribe era del 56%. 50 años después es el que se muestra en esta figura, y además en algunos países, como el caso precisamente de Uruguay, de Argentina, y posiblemente en el día de hoy también lo sea Chile, se ha superado el 90% de urbanización, lo cual muestra una concentración importante de la población en las ciudades y cómo tenemos que ponerles una atención muy particular. En nuestro continente hay al menos 68 ciudades de más de 1 millón de personas. Y a su vez hay algunas, como el caso de Ciudad de México, o como puede ser San Pablo, o Lima, o Barranquilla, o Bogotá, que tienen más de 10 millones de habitantes. Asimismo, quería comentarles algo que comenzamos a hablar ayer, que la resiliencia en las ciudades fue parte de los compromisos que se planteó la nueva agenda urbana, donde se reunieron los países en el año 2016 en Ecuador, en esa gran asamblea de Hábitat 3, donde estos fueron los principios que se acordaron para trabajar en las ciudades. Ciudades compactas, inclusivas, participativas, resilientes, seguras y sostenibles, dice ahí. Pero por supuesto, todo eso interrelacionado es lo que efectivamente puede llegar a construir resiliencia. Y entre los principios rectores que planteaba la nueva agenda urbana, está el principio 3, precisamente el de la sostenibilidad ambiental urbana, que de alguna manera plantea tanto lo que decía Pascal como Jorge, esos procesos de planificación con patrones de desarrollo urbano y construcción de una ciudadanía activa, consciente, informada, para impulsar precisamente el uso sostenible de los recursos naturales y de esos servicios ecosistémicos y ambientales que prestan, ¿no? Por supuesto, también, como allí dice, con resiliencia frente a los impactos del cambio climático y los desastres. Ayer mostré esta gráfica, la vuelvo a mostrar ahora para seguir destacando esa importancia, como también lo hacían mis compañeros precedentemente, de cuáles son los impulsores del riesgo, lo que finalmente lleva al riesgo, y entre ellos hablábamos de la falta de planificación urbana o también la mala planificación, que a veces es peor que otras, ¿no? Cuando en realidad operan intereses que van más allá de ese bien común, de ese derecho a un ambiente seguro y participativo, pero también la degradación ambiental, como sucede en muchos casos. Por otro lado, me importaba resaltar también
bueno, que la ciudad tampoco en algunos de sus índices se comporta de la misma manera desde una perspectiva de género interseccional, como mencionábamos ayer. Los índices de feminidad de la pobreza y de la pobreza extrema en los hogares de las áreas urbanas de nuestro continente, resultan en que por cada 100 hombres que están bajo la línea de pobreza, son 133 las mujeres que tienen esa situación. Por lo tanto, se muestran esas disparidades en la incidencia de la pobreza entre hombres y mujeres, y por lo tanto también esas disparidades tienen que ver con la segregación territorial y los hábitats que cada uno ocupa y cómo se comporta frente a ellos, donde también, además de esas situaciones de disparidad vinculadas a las vulnerabilidades, existen capacidades diferenciadas para poder llevar adelante un manejo adecuado de los recursos naturales. Y en ese sentido, como se ha observado seguramente en muchísimos proyectos en los que se han participado aquí en cada uno de nuestros países, las mujeres tienen un rol muy activo en la conservación de la naturaleza y en la optimización de los recursos. Por otro lado, también un poco para resaltar esa perspectiva territorial que ya hemos mencionado, quería volver a insistir en el tema de territorializar. Cada uno de estos temas tiene que estar para efectivamente poder gestionarlo en términos de ciudad, para ese desarrollo urbano resiliente, territorializado, ubicado en un lugar, en un tiempo, con unas personas, con algo que nos permita reconocer cada uno de los pasos que tenemos que dar para revertir procesos de vulnerabilización. En este caso, el planito que les muestro es un área inundable en el departamento de Artigas, en el norte de Uruguay, donde participé directamente en el relevamiento de las áreas inundables con equipos multidisciplinarios, universitarios, con estudiantes también como voluntarios, y donde definíamos a partir de eso y de elementos técnicos vinculados a la modelación del río, estos 3 colores para cada uno de los padrones de ese catastro donde se ubicaban las personas, como rojo, como lugares donde no se podría construir residencia y que si está construida habría que relocalizar, verdes como sí aptos para este tipo de actuaciones, y los amarillos donde hay que visualizar uno a uno cómo puede llegar a ser esa actuación en un lugar de determinadas características que tradicionalmente podría llegar a ser vulnerable, pero con determinadas condiciones podría llegar a contribuir a la resiliencia. Muchos han sido los proyectos que han hablado de las ciudades resilientes y del desarrollo urbano resiliente. Han habido estrategias de resiliencia en muchos de nuestros países, y en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, sí trabajó, por ejemplo, con el programa 100CR, 100 Ciudades Resilientes. Han habido programas de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, de ONU Habitat, de el ICLEI, de diversos emprendimientos, y han tenido resultados muy dispares que no podríamos decir que todos ellos han evolucionado en la resiliencia de las ciudades. Por eso, a partir de las preguntas que se generaron de acuerdo a esos resultados, ahora se está desde el 1 de enero del año pasado experimentando con un programa conjunto de apoyo directamente a las ciudades para donde muchos de estos actores que conformaban esos distintos proyectos, programas, alianzas, generaron este marco común para hacer ciudades resilientes.
por lo cual todavía tampoco podemos decir que haya una evaluación, porque esto es muy reciente, pero lo que sí está claro es que tiene muchísimos desafíos y que no es lo mismo trabajar con esas ciudades de más de 10 millones que con pequeñas ciudades o ciudades intermedias y que, bueno, y que inciden todos los factores de lo que cada uno de mis compañeros ha hablado para hacer que esas ciudades sea resiliente. En este caso, que lo que quería mostrarles es esta fotografía y la siguiente que les voy a mostrar son de un proyecto de la fotógrafa mexicana Lidia Corona, donde muestra justamente a veces la forma de producir ciudad o no ciudad, diría yo, esos no lugares que generamos para, digamos, a partir de entender que la vivienda como tal es ciudad y que los desarrollos de vivienda son ciudad. Este es el mismo proyecto, los resultados son este tipo de cosas, y ayer hablábamos muchísimo de diversos actores como son, bueno, el gobierno nacional, el local, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, de distintos lados, pero, y acá traigo ese concepto bueno, de alguien que mucho nos ha enseñado de gestión de riesgo, como es Gustavo Wilches Chaus, que él habla de los actores no humanos que tienen que estar presentes. Por supuesto, acá los actores de la naturaleza no estarían participando de este proyecto. Entre esos actores no humanos, cada entorno urbano podrá identificar los suyos, ¿no? Y en algunos casos será la lluvia, como es en el nuevo lugar en el que estoy viviendo en San José, en Costa Rica, o en otros lados, como en mi país de origen, es el viento en muchos lados, o los ríos, o el entorno verde, la vegetación, la flora autóctona o no, bueno, cada uno de ellos. En ese sentido, quería señalar que Montevideo, la capital de Uruguay, ha venido trabajando con la integración de diversas maneras de algunos elementos específicos de infraestructuras verdes en la ciudad. Y bueno, los jardines de lluvia se empezaron a trabajar en el año 2018 y hoy, que fue cuando se instalaron los primeros, y hoy son parte de todo el sistema de drenaje de la ciudad. Por otro lado, acá hablo de las huertas, pero las huertas, bueno, esto es que me quedan 2 minutos. Pero las huertas han tenido como muy distintas formas de encararse en la ciudad y quería señalar como una de ellas, como bien también se mencionaba antes en las otras ponencias, que temas como la seguridad alimentaria, las vulnerabilidades, son parte de esos servicios que brindan las infraestructuras verdes, ¿no? Y desde esa perspectiva, bueno, se han generado una serie de huertas trabajadas colectivamente en espacios públicos o en espacios que antes eran baldíos y que fueron ahora administrados por colectivos distintos, barriales. También están algunos, ya sea de escuelas, o bueno, también resulta interesante el mapeo que se ha hecho de los árboles de la ciudad o las plantas que brindan alimento, porque realmente tenemos que reconocer que en nuestras ciudades también hay muchas personas en situación de calle, que más allá de las ayudas que los gobiernos les puedan dar o de las que los vecinos organizados en ollas populares, ayudar en este sentido bueno, en entornos como el de Guatemala, donde la naturaleza brinda estas posibilidades de una forma increíblemente
productiva y maravillosa también es parte. Por último, quería comentarles, y seguramente después, si es posible, este proyecto en el que participé, que es también en Montevideo, en la cuenca del arroyo Pantanoso de Montevideo, un arroyo que termina en el Río de la Plata, donde en sus distintos tramos hoy se concentran muchas de las problemáticas de la ciudad. La contaminación, asentamientos informales con manejo inadecuado de residuos y clasificación en el sitio, en un lugar donde además parte de la cuenca son barrios con valores patrimoniales y por lo tanto también es necesario ver que la vegetación que allí se ubica no solamente tenía funciones específicas vinculadas al cambio climático, sino a la pertenencia de las personas, a la identidad del barrio. Y entonces, con un equipo donde básicamente habían arquitectos de Colombia, de México y yo, hicimos una serie de propuestas para la transformación integral del barrio, diseñando con el agua, es decir, diseñando con el agua y con los espacios verdes que la circundaban y teniendo en cuenta todos esos parámetros como no solamente, como decíamos, la gestión del riesgo de desastres y el cambio climático, como también lo productivo, lo social y cada una de esas cuestiones. Me llamó mucho la atención cuando empezamos este trabajo, y lo comentábamos hoy, que en el plan de transformación integral del arroyo Pantanoso, que cubría toda la cuenca, se hablaba repetidamente de esa cuña verde que ingresaba en la ciudad. Y sin embargo, podemos mirarlo desde distintos lados, como hoy les puse al inicio, ese mapa de América Latina al revés, pero bueno, los que estamos en el sur lo mirábamos de esa manera, y podríamos decir que en realidad es el hormigón, el concreto, el que se metió en aquello que no solamente era una cuña verde, sino que era todo verde y nos quedó solamente esa cuña, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto, y hoy Jorge hablaba de cómo proyectar con el gris del concreto, con el verde, con el agua, con la vegetación, en realidad es una sola cosa y es proyectar hábitats resilientes, sostenibles, humanos, en la escala humana que nos permita hacer justo el espacio disfrutable y gozable por todas las personas. En este proyecto, solamente para terminar, señalar algunas cosas, se dividieron algunas áreas del tramo de cuenca y algunas se destinaron específicamente a usos recreativos, quizás también teniendo en cuenta no solamente esa necesidad, sino que históricamente se ha resuelto el tema a través de decir, bueno, esto es un parque lineal, ¿no? Pero quisimos que este parque lineal no solamente tuviera esa actividad recreativa, sino que otra parte de esa cuenca se trabajó justamente para recuperar la flora que allí existía, poder intervenir también con la enseñanza para las personas de este barrio de temas vinculados ya sea al manejo, a servicios ecosistémicos, a distintas tareas vinculadas a lo que allí se generaba junto con una huerta comunitaria colectiva. Y por otro lado, en otras partes, vinculado también a esto último, no solamente esa posibilidad de que sea un paseo, de que sea recreativo, de que hayan lugares específicos de enseñanza y que se generen técnicos acreditados en esas labores que puedan trabajar en otros espacios, sino también usos productivos y efectivamente generar cooperativas de trabajo de esa tierra para, digamos, el procesamiento sencillo a veces de lo que allí se produce, ya sea a través de la generación, con grupos de mujeres se trabajó para generación de
ya sea mermeladas o algunos otros implementos de fácil control y venta, como ese comercio de cercanía que les permitiera ese trabajo. Y así con cada uno de los parámetros, además de comentarles de que precisamente en toda esta área habían viviendas informales, todavía las hay en realidad, que muchas de ellas fueron relocalizadas en una intervención bastante compleja de la que más adelante, si ustedes quieren, les puedo comentar. Esto como un proyecto integral que trabaja con todas esas infraestructuras, con esos actores, como decíamos, que tienen que estar presentes. Y por último, para también hacerle honor a mi nueva ciudad, comentar de los parques justamente urbanos que en este momento se están recuperando en San José, donde en lo cotidiano se ha visto la reaparición de ciertos, no solamente plantas, sino a partir de este trabajo de animales, ya sea mamíferos, aves y un montón de cosas que conviven en el espacio urbano con esto que antes era un problema y ahora se visualiza como una parte integrante. Por lo tanto, simplemente agradecerles muchísimo y quería dejar como mensaje final, como reflexión, como de vuelta hacernos muchas preguntas y pensar, llegaremos a un momento en el que no tengamos que pensar en soluciones basadas en la naturaleza, sino que la naturaleza sea una herramienta indispensable para trabajar el desarrollo urbano. Puede ser también que, así como para algunos temas vinculados a la gestión de la ciudad, como es, por ejemplo, la gestión de los residuos, donde en todo nuestro continente se han desarrollado normas y leyes que dicen el que contamina paga, y eso es algo que hemos aceptado como sociedad. ¿Por qué no aceptamos como sociedad y dejamos de permitir que el que arrasa con un entorno saludable y termina haciendo barrios que afectan no solo al entorno específico, sino a toda la ciudad, porque terminan impermeabilizando, etcétera, etcétera, o poniendo en riesgo a las personas, cuando hay un montón de estudios que así lo consideran? ¿Podemos dejar de pensar en poner árboles en lugares donde hay olas de calor, por ejemplo, y donde claramente se ha comprobado que la temperatura no es la misma en las calles que tienen arbolado y en las que no? Tendremos que poner en nuestro mapa de actores entonces siempre ese reconocimiento de aquellos elementos del ambiente que son parte de nuestra ciudad, como lo es el entorno construido, hormigonado, podríamos decir, y como también lo son las comunidades, que finalmente en mi concepto, ciudades resilientes, desarrollos urbanos resilientes, tienen que ver con una relación virtuosa de cada uno de esos elementos para un futuro sostenible. Bueno, muchas gracias.